Bienvenido a la Cueva del Ermitaño. Muy buenas a todos, muy buenas a todas y bienvenidos, bienvenidas a la Cueva del Ermitaño. Hoy vengo a hablaros de un tema que seguro que muchos de mis seguidores y no tan seguidores estabais esperando con muchas ganas. De un tema que tratamos hace un par de años, cuando todo estalló. Un tema que ha despertado mucha expectación y un tema que me toca muy de cerca. Han pasado ya 2 años desde el inicio de esta locura y hoy vamos a analizar todo lo que ha ocurrido hasta hoy. Porque lo que empezó como una noticia que muchos veían casi como una rareza aislada, casi como un episodio muy anecdótico dentro de la crónica religiosa española, ha terminado convirtiéndose en un caso muy complejo, largo, con implicaciones legales, espirituales, humanas y también patrimoniales. Y sobre todo es una historia que ha ido escalando poco a poco hasta desembocar en algo que en su momento parecía difícil de imaginar, la expulsión definitiva de las monjas del monasterio de Belorado. Para entender bien todo esto vamos a hablar un poquito a grandes rasgos. No sirve quedarse solo con el titular, no basta con decir un grupo de monjas rompe con el Vaticano o hay un desahucio en un convento. Eso lo que hace es simplificar demasiado una historia que en realidad se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, con decisiones muy concretas, con tensiones internas, con choque de legitimidades y con una deriva que ha terminado en los tribunales. Así que vamos a empezar desde el principio, desde el momento en el que todo se rompe, y vamos a ir recorriendo paso a paso cómo se llega hasta el final, que es la salida del convento y el cierre de una etapa que sin duda va a quedar en la historia reciente de la Iglesia en España. Sé que algunos ya lo habréis visto en el primer podcast que subí, pero está bien recordarlo todo un poco. Todo arranca realmente en el año 2024, aunque las tensiones venían ya de mucho antes. El monasterio de Santa María de la Bretonera, en Belorado, en la provincia de Burgos, era una comunidad de clarisas que vivía bajo la estructura habitual de la vida monástica: clausura, obediencia a la jerarquía eclesiástica, dependencia espiritual del obispo de la diócesis y comunión con Roma. Pero dentro de esa aparente normalidad ya se venían arrastrando problemas internos, diferencias de criterio, tensiones sobre la gestión del convento y sobre la relación con la jerarquía, que con el tiempo no se resolvieron sino que fueron creciendo. Y es entonces cuando llega mayo de 2024, el punto de ruptura. Un grupo de alrededor de 10 monjas anuncia públicamente que rompe con la Iglesia Católica, no como una discrepancia puntual, sino como una ruptura formal con la autoridad del Papa y del Vaticano. Esto supone un cambio radical porque, en términos canónicos, implica salir de la comunidad eclesial. Las razones que exponen tienen que ver con su desacuerdo con la dirección de la Iglesia y con su percepción de la falta de legitimidad en algunos aspectos doctrinales y de autoridad. A partir de ahí comienzan además a vincularse con figuras externas a la estructura oficial de la Iglesia, algo que desde el punto de vista del Vaticano se considera incompatible con la vida religiosa reconocida. La reacción, por supuesto, no tarda en llegar. El arzobispado de Burgos intenta inicialmente abrir vías de diálogo, se buscan mediaciones, se intenta reconducir la situación, pero las posiciones se endurecen rápidamente y el entendimiento se rompe por completo. En junio de 2024 llega el siguiente paso decisivo. La Iglesia declara que las monjas han incurrido en un cisma, una de las sanciones más graves dentro del derecho canónico, y se decreta su excomunión automática junto con su expulsión de la vida religiosa. Esto significa que dejan de formar parte de la estructura eclesiástica como monjas reconocidas. A partir de ese momento la situación cambia por completo, porque ya no estamos ante un conflicto interno dentro de una orden religiosa, sino ante un grupo de personas que han sido expulsadas de esa estructura, pero que continúan viviendo en un monasterio cuya titularidad no les pertenece. Y ahí es donde entra el segundo gran eje del conflicto, el uso del inmueble. El convento no es propiedad privada de las religiosas, sino un bien vinculado a la Iglesia y gestionado por la propia diócesis, lo que abre un frente legal y patrimonial inmediato. En verano de 2024 el arzobispado inicia los procedimientos para recuperar el control del monasterio, solicita el desalojo voluntario y activa la vía judicial. Las exmonjas, por su parte, se niegan a abandonarlo, lo que transforma el conflicto espiritual en un conflicto civil. En paralelo, el caso empieza a adquirir también una dimensión menos conocida pero muy relevante.
Durante el conflicto se abren revisiones e investigaciones internas sobre el patrimonio artístico y religioso del monasterio. No se trata solo del edificio, sino de todo lo que contiene, desde objetos litúrgicos hasta piezas de arte sacro con valor histórico. En este contexto surgen dudas y revisiones sobre la gestión, control y posible traslado y venta de algunos de los bienes, lo que activa inspecciones y consultas dentro de la estructura eclesiástica encargada del patrimonio. No se habla necesariamente de delitos probados, sino de un proceso de revisión y control habitual cuando hay conflictos institucionales, especialmente en lugares con patrimonio acumulado durante siglos. Esto añade una capa más al caso, porque introduce la dimensión del arte religioso y su protección dentro de un conflicto ya de por sí muy complejo. Mientras tanto, el conflicto principal avanza hacia los tribunales. Durante 2024 y buena parte de 2025, el juzgado analiza la titularidad del inmueble y la situación de ocupación. Las exmonjas continúan viviendo en el convento, mientras la Iglesia insiste en la recuperación del edificio y el proceso judicial sigue en su curso. La situación se prolonga durante meses, con un creciente interés mediático, social y con debates sobre libertad religiosa, obediencia, propiedad, límites de la vida monástica y estas cosas. El punto clave llega en agosto de 2025, cuando el juzgado de Briviesca dicta sentencia y da la razón al arzobispado de Burgos en la titularidad y el uso del monasterio, ordenando el desahucio de las exmonjas. A partir de ese momento el conflicto deja de ser abierto en términos de discusión y pasa a ser una orden judicial pendiente de ejecución, aunque el proceso no es inmediato y se prolonga con plazos y trámites la decisión que ya está tomada. Durante los meses finales de 2025 y comienzos de este año 2026 se van agotando las vías legales. La situación en el convento se mantiene en una especie de resistencia prolongada, pero jurídicamente cada vez más debilitada, hasta que finalmente en marzo de 2026 las exmonjas abandonan el monasterio de Belorado, cerrando así un ciclo que había comenzado casi 2 años antes con la ruptura inicial. Y lo que queda después de todo esto no es solo una historia de desalojo o de sentencia judicial, sino un caso que obliga a reflexionar sobre cómo se gestionan los conflictos dentro de instituciones cerradas, sobre el papel de la autoridad religiosa, sobre la intervención del derecho civil cuando fallan los mecanismos internos y sobre los límites entre convicción personal, obediencia y estructura institucional. Porque en este caso han coincidido 3 planos que no siempre encajan: la espiritualidad, el jurídico y el patrimonial. Y cuando eso ocurre, los conflictos no suelen ser rápidos y mucho menos simples. Entonces, si miramos hacia atrás, todo parece una secuencia casi inevitable de pasos, pero en su origen no lo era. En mayo de 2024 nadie podía anticipar con certeza que aquella ruptura interna terminaría en un proceso judicial largo y en la expulsión definitiva del convento. Y quizá esa sea una de las claves de todo esto: entender cómo una decisión interna en una comunidad cerrada puede escalar hasta convertirse en un caso de repercusión nacional. Hoy, con el monasterio ya fuera de su control y con la situación legal resuelta, lo que queda es el análisis de un caso que mezcla la fe, el poder, la propiedad y el conflicto humano en una misma historia. Y con eso se cierra este recorrido desde el inicio de la ruptura hasta el final del proceso. Una historia que empezó dentro de unos muros silenciosos y terminó ocupando titulares durante años. Ahora bien, ¿creéis que todo esto se va a quedar aquí? ¿Creéis que todas las acusaciones que ha habido después de la expulsión de las exmonjas de Belorado del convento sobre el trato, sobre todo, de las monjas más ancianas se va a quedar ahí? ¿O creéis que esto va a abrir otros campos legales? Me lo podéis poner en comentarios, eso sí, con respeto, que ya os conozco de la última vez. Por mi parte nada más, nos escuchamos, como siempre, la semana que viene con mucho más.